qué le llamamos canónicos? Porque los continuadores de la obra de Jesús son los apóstoles. Y los libros canónicos son los libros que contamos con la garantía que tienen contacto con apóstoles de una u otra manera. Otro de los apóstoles, la tradición joánica, San Juan. San Juan también tiene mucho que hablar aquí. Tiene mucha influencia, mucho contacto. Todos los escritos de San Juan aquí van a... Y el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Y qué libro más? Apocalipsis. Todos estos libros están en contacto con la huella del apóstol. Se nota el apóstol allí. El apóstol que es el que se recostó en el hombro de Jesús. El apóstol que era el jovencito, el baby, dentro de los apóstoles. Debía tener cerca de 18 años cuando Jesús lo llama. Era el más joven de todos. Era el discípulo que más amaba al Señor, según el mismo apóstol se definía en su evangelio. Había una relación muy estrecha, tan estrecha que es al apóstol Juan a quien Jesús le entrega lo más valioso que tiene, que es su madre. Se lo entrega a Juan. Por eso Juan influye también para la formación del Nuevo Testamento. Y también la tradición jacobina. ¿Qué quiere decir jacobina? De Santiago. Jacobo, Santiago. La tradición jacobina es el camino de Santiago. Ese un día también lo haremos, quién sabe. El apóstol Santiago influye también, sobre todo, acuérdense que Santiago es el hermano del Señor, Santiago es el principal de la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que tiene una gran influencia, su pensamiento muy judío. Y se va a notar la tradición jacobina, se va a notar, sea en el en el Evangelio de Mateo, se va a notar allí que está Santiago. Santiago ocupa un lugar muy particular allí. También en el libro de Hechos de los Apóstoles y también en la carta de Santiago. Vemos nosotros cómo cada uno de los libros, muchos de los libros del Nuevo Testamento se van alimentando porque van teniendo contacto con los apóstoles. Lo que se llama la influencia del apóstol. No quiere decir con esto que el apóstol escribió, no. Pero Marcos, que es el que escribe el Evangelio de San Marcos, definitivamente tenía contacto con Pedro. Era el asistente de Pedro, era como un hijo espiritual de Pedro. Y no podía haber otra cosa sino la influencia de Pedro allí. Para poder entender al Evangelio de Marcos hay que entender la influencia de Pedro. Digo, aquí hay que afinar mucho para ver en los Evangelios cada uno qué influencia va teniendo para entender que hay tradiciones apostólicas. Esas tradiciones apostólicas permiten redactar las diversas teologías. Porque una cosa es la influencia del apóstol para que se forme el Nuevo Testamento. Pero ahora podemos ver nosotros que van surgiendo las teologías, las formas de pensar, las ideas teológicas diversas allí. Eso es importante entenderlo porque la teología es lo que se llama el modo de pensar, la cosmología teológica, cómo está el cuerpo teológico, el cuerpo de ideas religiosas. Por ejemplo, está el cuerpo paulino, lo que se llama la teología de Pablo. La teología de San Pablo es interesante. San Pablo tiene una visión de que el hombre ha pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecador no puede hacer nada porque está preso por el pecado. Para San Pablo, la teología de San Pablo, el hombre necesita un redentor. Necesita que esa fuerza, ese peso del pecado, porque el hombre empecatado no puede hacer nada. El pecado lo ha dejado al hombre sin capacidad de accionar hasta que no venga Cristo. Cristo viene y Cristo muere en la cruz y al morir en la cruz redime al hombre del pecado, le quita al hombre el peso que tenía el pecado y al creer en él entonces,
Cuando el hombre cree en Jesucristo, la persona cree en Jesucristo, entonces se le retira por la gracia, viene el Espíritu Santo y se le retira el peso del pecado. Pero ahí no queda. Ahí hace falta ahora que esa fe se accione y tiene que responder. La fe, que es el acto de abrirse a la acción de Dios en su vida, produce en el hombre la justificación. El hombre justificado ahora está capacitado para hacer obras buenas. El hombre ya puede decidir, tener pensamientos santos, puede tener decisiones santas, ya tiene la oportunidad de caminar, pero no ha llegado al cielo. Para San Pablo, la justificación es el don por el cual ahora es que tiene que guayar la yuca, ahora es que tiene que trabajar. Y para San Pablo, la persona que ha creído en Jesucristo todavía no se ha salvado. Ahora puede comenzar a esperar en la salvación, como dice Romanos 8:24, porque nuestra salvación es en esperanza. O como dice 1 Corintios 9:27, que dice, bien me cuido yo de practicar lo que predico, no sea que después de salvar a muchos acabe yo descalificado. Él mismo dice en Filipenses 2:21 y 22, dice, trabajen con temor y temblor por vuestra salvación. Quiere decir que cuando el hombre queda justificado, ahora, sin el peso del pecado, ahora tiene la responsabilidad de trabajar por su salvación. Pero aquí viene el tema importante, que es la justificación por la fe. Al abrirse a Jesucristo, la justificación significa capacidad de hacer obras buenas. Entonces aquí va a venir un problema serio, porque para Pablo nadie puede decir yo soy salvo. ¿Han oído eso ustedes en la Biblia? Yo soy salvo, ¿y tú? Yo digo, caramba, te felicito. Usted tiene un pasaporte que no sé cómo se lo dieron, un pasaporte, una visa que no sé cómo se la dieron. Porque San Pablo dice, trabajen con temblor y temblor por vuestra salvación, y tú estás tan seguro que me sorprende. La teología de San Pablo no permite que alguien diga yo soy salvo. La salvación la estamos esperando. Y estamos trabajando por esa salvación, viviendo ahora la caridad, esperando la salvación. Las obras forman parte de la fe. Las obras son las que se capacitan a hacer una vez que uno ha creído y se ha justificado. No, las obras no salvan. ¿Han oído eso ustedes? Porque las obras no salvan. Y se basan en Romanos 3:28, que dice, porque el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Aquí, Pablo, hay un problema. En la teología de San Pablo es muy importante entender que una cosa es la fe y otra cosa es las obras de la ley, que no son las obras de caridad. Eso no. Las obras de la caridad, San Pablo no está en contra de ellas, al contrario, las favorece. Dice San Pablo en la primera, en la carta a los Gálatas, a nosotros nos mueve el Espíritu a aguardar por la fe los bienes esperados por la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Entonces, esta es la caridad. Las obras de amor, esas funcionan. Pero Pablo dice, el hombre es justificado por las obras de la fe, no por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Circuncisión, porque si no, las mujeres no pueden salvarse. Si es la circuncisión, no hay salvación para las mujeres. Lavarse las manos 7 veces antes de comer y cantidad de elementos que forman parte de una serie de tradiciones humanas, esas no justifican al hombre. La única acción que justifica al hombre es por un acto por la cual, por la fe, recibe la justicia de Dios, el don del Espíritu por el cual la redención permite que ya, sin el peso del pecado en ti, tú puedas vivir la santidad. Esa es la teología de San Pablo. Muy linda. Diferente a otras teologías. Por eso esta es una de las grandes teologías que surge dentro del Nuevo Testamento. Aparte de esta, habrán otras teologías. Otra de la teología es la teología de los sinópticos, de los evangelios sinópticos.
¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, que están escritos con una misma sinopsis, óptica. Sin, igual, como sinónimo, sin, igual, en griego, ópsis, óptica. Óptica significa una visión común. Tienen una misma visual. ¿Qué dice la teología de los evangelios? Los evangelios dicen que el hombre tiene que encontrarse con Jesús y tiene que seguirle. Tiene que transformarse en un discípulo de Jesús. Tiene que transformarse en uno que sigue el camino de Jesús. Y tiene que tomar la cruz como la toma Jesús. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Negarse al camino que lleva a la perdición y tomar el camino de la salvación junto a Cristo y dejar a Cristo, seguir a Cristo hasta el final y morir con Él hasta el final. ¿Cuál tiene razón, Pablo o los sinópticos? Los dos. Son dos teologías diferentes. ¿Ven? Entonces la fe en San Pablo, ¿qué es? Recibir a Jesucristo. La fe en los sinópticos, ¿qué es? Seguir a Jesucristo. ¿Cuál de los dos es que tiene razón? Los dos tienen razón. Son dos teologías diferentes que van mostrando dentro del Nuevo Testamento ideas religiosas de cómo relacionarte con Jesús. Y la teología de los sinópticos es diferente a la teología de San Pablo, que tiene 13 cartas, y aquí hay 3. Cada uno tiene su teología. Y esa es la belleza. Cada uno tiene su manera de concebir. San Juan. La teología de San Juan. ¿Dónde está? ¿En qué lugares está? Lo mismo aquí. En el Evangelio de Juan. 1, 2 y 3 de Juan. Cartas de Juan y Apocalipsis. San Juan dice, el que cree tiene ya la vida eterna. Es una especie de anticipación, un gozo anticipado. Se llama, en teología le dicen, una escatología realizada. Él está diciendo, nosotros vamos ya viviendo la salvación que esperamos aquí. El que ya cree, ya tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque va a actuar conforme al Maestro. Así que Él es el que descubre que Jesús es Dios. Jesús es el Señor y el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Sabías que? Hablamos de los libros del Nuevo Testamento como tradiciones, entendiendo que cada uno de los 27 libros tuvo contacto directo con algún apóstol de Jesús. Tradición petrina, escritos influenciados por el apóstol Pedro. Tradición paulina, escritos influenciados por el apóstol Pablo. Tradición joánica, escritos influenciados por el apóstol Juan. Y tradición jacobina, escritos influenciados por el apóstol Santiago. Ya regresamos.